A ver, estas categorías y estos estereotipos siempre son mentirosos y uno hace y comete algunas injusticias, pero si uno tuviera que dividir entre hombres de derecha y hombres de izquierda, más bien a ti uno te categorizaría en hombres de derecha. Sí. Puestas así las cosas, y con todos los matices que eso tiene, había una discusión hoy día algo silenciada, pero bastante importante al principio del gobierno respecto de la promesa que había detrás, de un sector que 20 años tuvo la oposición, que por fin accede al poder, y entre que se trató de refundar la derecha, la nueva derecha, la discusión interna respecto de cuánto se defendió o no con entusiasmo, con algo de vergüenza, los postulados que tradicionalmente representó un sector. ¿Te parece a ti, primero, que este es un gobierno de derecha, uno, y dos, desde tu particular opinión, cuál es la evaluación que tienes de este primer año y medio, de lo que has visto de Piñera en el Poder Ejecutivo? Yo creo que, yo creo que el desafío del terremoto y de meter a todos los niños a clase en 3 meses fue heroico y fue súper bueno. Y después yo creo que se enredaron en temas ya burocráticos. O sea, yo creo que la gente, por ejemplo, que quería plata para la reconstrucción esperaba un cheque, y lo que le daban era una pila de formulario. Entonces yo creo que ahí hubo una equivocación. Yo creo que ahí lo que había que haber hecho probablemente era decir, ¿sabe qué más? No nos fijemos mucho, ¿ya? Señor, ¿cuánto necesita usted para reconstruir la casa? A ojo de buen cubero, 1 millón de pesos. Señor, tome un cheque y vaya a arreglarlo. No tonteemos más. Pero tenía que ir al Serviu y ver la cuestión, y después efectivamente lo que le entregaban era un papel, y la gente no quería un papel, y la gente creía que le iban a entregar un cheque. Entonces, no hay entre el discurso, después, si tú vas a dar el 7%, da el 7%, pero decirle a un niño, te voy a regalar una bicicleta, pero mira, primero a una rueda, para la Pascua a la otra, y después te va a dar el chasis, el niño se desilusiona, ¿ya? Entonces yo creo que, en ese sentido, yo creo que hay que ser reclaro en lo que uno promete y va a dar, y darlo, y por otro lado ser súper claro en lo que no vas a dar y no darlo. Y ahí, porque a uno, cuando a ti te toman el olor que con protesta te van a sacar cosas, no paráis nunca. Así es. Y eso uno lo ve como papá, ¿no es cierto? O sea, los papás, cuando uno le arman un berrinche y uno dice, ya mijito, no le va a dar 2 dulces, 1. Vamos al segundo berrinche, si ellos tienen súper claro lo que quieren, pues. Entonces, en ese sentido, yo creo que el liderazgo significa dejar a mucha gente a veces descontenta. Yo creo que el hecho en la política chilena de esa especie de obligación de tener que pasarle el mando al mismo bando y que todos esperan, oye, no me la hagáis, conmigo no, yo creo que se opone a las normas de buen gobierno y a las normas de liderazgo, y eso corre para los dos lados. Sin duda. Y por eso que yo creo que el público está desilusionado con los dos lados. Y este no es un gobierno muy de derecha, como los anteriores no fueron muy de izquierda, ¿ya? Uno sé cómo se define uno de derecha: orden, disciplina, deberes, más que derechos probablemente, ¿no es cierto? Propiedad privada, derecho a emprender, y un cierto conservantismo en las costumbres y en las formas de actuar, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que representa ese 30% duro que es de derecha, y que probablemente va cambiando y se va modificando. La derecha, ¿no es cierto?, de 1950 no es la derecha de hoy día, pero básicamente tiene esos rasgos, dentro del cual hay miles de matices. Sin duda. Desde Opus Dei hasta yo. Ahora, pero en ese espectro hay ciertas cosas que, más allá de las expectativas, que yo creo que, como tú bien recuerdas, fueron generalizadas por parte de todos los candidatos, pero una de las gracias o desgracias de la política es quien gana es el obligado a cumplir, y no Por el resto. supuesto, claro. Puesto así, sin embargo, hay una serie de cosas que eran relativamente predecibles que hicieron un gobierno de derecha, relativamente luego, más allá de la contingencia del terremoto, en fin. Temas que venimos arrastrando hace tiempo, sobre los cuales había un discurso más bien parejo, te diría yo, en ese sector. Por ejemplo, temas de flexibilidad laboral, en lo que tiene que ver con trabajo femenino y jóvenes.
Sabemos que un país desarrollado, la gran distancia entre Chile y buena parte de los países desarrollados tiene que ver, entre otras cosas, con la tasa de participación femenina en el mercado laboral, que aquí es bajísima. Movilización del Estado. Después de todo este discurso de la eficiencia, en fin, un Estado que maneja un presupuesto que es 7 o 8 veces el mismo del año 90 y sin embargo igual de malo, sigue siendo similar. El doble cara igual de malo. Y da la impresión de que ese tipo de cuestiones que probablemente no eran muy populares, pero que entroncaban bien con la matriz de ese sector, se han ido postergando. Y pasa el tiempo, y el próximo año vamos a tener elecciones municipales y después en la práctica se acaba el gobierno. Y todas estas reformas estructurales que nosotros pensábamos podían acometerse por un gobierno de esta orientación política, van a quedar en el olvido. Y vamos a tener más bien... No es que vayan a quedar en el olvido, va a ser peor, se va a ir acumulando la sensación de desagrado con las atenciones en salud, con la atención al ciudadano común y corriente en los servicios públicos, contra correos, contra todo. Pero yo creo que aquí, oye, mientras alguien nos diga, ¿sabes qué? Voy a quebrar huevos para hacer tortilla. No hay caso, o sea, si tú quieres mejorar la calidad de la educación en la aula, tienes que poner premios y castigos a los profesores y mejorar el cuento, y para eso tienes que pelearte con el colegio de profesores, como Lagos peleó con los micreros, pero algún día hay que hacerlo. Pinochet no fue capaz de pelear con los micreros. Tú a lo mejor eres chico que no te acordáis, pero echaron al general Hernández, que era el intendente de Santiago, por haber peleado con los micreros, porque hay paro cuando no hay micro, ¿ya? Entonces aquí tienes que hacer algo, pero si tú no quieres pelear ni con los profesores, ni con los médicos, ni con este, ni con el otro, ni con los funcionarios públicos, te vas a quedar donde estás. O sea, esto no puede ser indoloro. Los cambios, si son indoloros, no son cambios, ¿verdad? Y en ese sentido, como decía Lenin, si no hay sangre no hay revolución. Sí. Ahora, en ese contexto, a uno le da la sensación de que lo que nos ha destruido, o parte importante de lo que nos ha hecho mal en términos políticos, tiene que ver con esta cierta obsesión por la popularidad. Es decir, hacemos política mirando todos los días las encuestas y olvidamos que más allá de que es importante escuchar a los ciudadanos y tener palpable la sensación de la calle, al final la política tiene que ver con conducir, tiene que ver con anticipar, incluso con tomar decisiones que... Y con guiar, sí, es muy importante guiar, decir, para allá vamos, no se equivoquen. Cierto, probablemente debe ser como ser buen papá, o sea, uno por supuesto que escucha a los niños y sabe que ya es imposible impedirles que hagan la previa, es imposible pedirles que lleguen a las 11 de la noche, es imposible una pila de cosas. Pero dentro de todo uno pone las líneas y dice, mira, pero esta cosa llega hasta aquí, y ustedes van a hacer, por aquí va el cuento, ¿ah? Y en la medida que no lo tienen claro, se arman enredos. Yo creo que aquí no hay, o sea, en la medida que se van quedando con las encuestas, no sé dónde quedaron las ideas, dónde quedaron los principios. Ahora, en ese contexto, ¿cómo veis lo que viene? Y eso lo veo para los dos lados, ¿eh? De acuerdo. Ahora, justamente para los dos lados, ¿cómo lo veis para adelante? Porque el panorama, sin ponerse dramático, es bastante pesimista cuando uno hace dos constataciones como las que tú acabas de hacer. Primero, no hay idea, y segundo, no hay liderazgo. Te lo pregunto con su qué, porque varios analistas ya empiezan a escribir, a insinuar que en un escenario de desorden, de falta de idea, de ausencia de liderazgo, se empieza a ser propicio, aunque no ha sido la tradición política chilena, para cierto tipo de populismo, como hemos visto en otros lugares de Latinoamérica, sobre todo cuando la política empieza a transformarse en dar y conceder lo que una, ni siquiera mayoría, sino que un porcentaje importante de la población quiere en algún minuto. ¿Hay para ti algún peligro de populismo en Chile a corto plazo frente a esta ausencia de ideas y de liderazgo? No, fíjate, yo creo que Chile es un país, primero, que dejó atrás la retórica. Yo creo que la gente, el chileno ya no cree en magia. Ajá. En segundo lugar, yo creo que la política se ha hecho extremadamente cara. Y es muy cara para alguien que va partiendo con una idea loca más encima, financiarse un tema
que es de propaganda masiva, etcétera, etcétera. Pero si uno se demora mucho, si al binominal no le hacen algunos cambios, a lo menos el tener más candidatos que cupo, para poder tener más diversidad, para que haya más matices, yo creo que esta cosa puede no terminar bien.